Bien, ahí estamos volviendo a entrar. Bien, entonces estamos por aquí, esperamos unos momentitos más para que puedan entrar quienes están todavía intentándolo. Bien. Entonces, aquí lo que hicimos fue seleccionar quién va a ser la WL barra en x igual a 1 para cancelar estos dos términos, ¿sí? Bien. Con eso ya seleccionamos una W barra y nos va a quedar la otra partecita, ¿sí? Más la condición Dirichlet que teníamos en x igual a 0. Bien, vamos a usar Galerkin, porque ya habíamos analizado cuando estábamos en residuos ponderados que no teníamos otra opción en este andar, ¿sí? Porque la única función que era posible de que pudiéramos derivarla para utilizar en una forma débil eran las Galerkin como funciones de peso. ¿Ok? Bien, entonces un poco lo que habíamos hablado al principio, las integrales que van a estar asociadas o que van a tener parámetros, ¿sí? Donde haya estas omegas y esta otra, ¿sí? Que es la que va a tener validez para todos los elementos porque tiene que ver con la ecuación diferencial y su fuente, va a ser para todos, o sea, va a ser la parte de la función, de la matriz K, que va a estar asociada al elemento, y del vector de términos independientes asociados al elemento. Pero aquí nos quedan entre llaves, ¿sí? Estos que están aquí, nos quedan todos los términos que están asociados a contornos, ¿sí? Entonces va a tener que ver con la división que hayamos hecho, la discretización de nuestro dominio, para saber cuáles elementos van a tener su perímetro en el contorno de nuestro dominio. ¿Okay? Entonces, vamos a volver a ellos un poco más tarde. En este caso, por ser un problema unidimensional, es muy simple, porque esto es simplemente evaluar algo, que tenemos que saber, obviamente, qué tenemos que evaluar, en un determinado punto, como por ejemplo el x igual a 0, y otra cosa que tenemos que evaluar en x igual a 1, ¿sí? Cuando pasemos a problemas bidimensionales un poco más adelante, estos términos van a implicar que vamos a tener que resolver integrales, ¿sí? Porque el perímetro de un elemento que tiene su parte de su perímetro en el contorno de nuestro dominio va a ser una línea. Entonces, lo que vamos a tener son integrales de línea, ¿ok? Bien, estos términos particulares, por el momento los vamos a dejar acá muy bien anotados y vamos a empezar por utilizar o calcular la matriz K que viene de la ecuación diferencial y la parte del vector F que viene de la ecuación diferencial. Y luego vamos a ver qué es lo que pasa con K y con F respecto de las condiciones de contorno. Bien, entonces una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es dividir a nuestro dominio, ¿sí? Que va entre 0 y 1 en subdominios o elementos. Aquí lo que hice fue dividirlo en 4 iguales. ¿Pueden ser distintos? Pueden ser distintas longitudes. O sea, omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4 pueden tener distintas dimensiones, o sea, distinto largo. Digamos, a los efectos prácticos eso no tiene mayor efecto. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a discretizarlo de esta manera y vamos a decir, bueno, este es el nodo 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y poder evaluar sus funciones.
tal lo que veníamos viendo en residuos ponderados, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, uno vamos a tener, en este caso, 5 nodos, del 0 al 4, y eso implica que en una función de aproximación, phi sombrero, va a ser phi 1n1 más phi 2n2 más phi 3n3 más phi 4n4 más 5n5, ¿sí? Y esto está pegado a esta división que nosotros hicimos de nuestro dominio. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, ¿sí? Si bien estamos diciendo, antes llamábamos parámetros A, ¿sí? Cuando estábamos en residuos ponderados, pero en este caso tiene sentido llamarles phi sub 1, 2, 3, 4 a los parámetros. ¿Por qué? ¿Cuánto vale n1 si yo la evalúo en la coordenada del nodo x1? Si yo me vengo aquí, ¿cuánto vale n1? 1. 1, ¿sí? Y la n2 en el nodo 2 vale 1, y la n3 en el nodo 3, 1, y la 4 en el nodo 4, 1, y en los otros nodos valen 0, cada una de ellas, ¿sí? Por eso podemos volver a pensar como que estamos definiendo las funciones por tramos, y si uno cubre con las manos o con un papelito, digamos, tomemos, por ejemplo, el elemento 3 y tapemos a la izquierda del nodo 2 con la mano y a la derecha del nodo 3 con la mano. Y lo que vemos es esa X, ¿sí? Que forman las funciones N2 y N3 en el elemento 3, ¿sí? Entonces uno lo que ve, si va tapando elemento por elemento, siempre va viendo lo mismo. Y eso da como consecuencia de que uno va a repetir muchas veces estos cálculos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, puedo reemplazar esta expresión por esta, ¿sí? Donde la phi sombrero es en realidad la sumatoria, porque aquí está la interpolación paramétrica. Y por valer estas funciones, uno, cuando están en el nodo correspondiente, lo único que queda aquí es que ese parámetro va a ser el valor de la función en ese punto. Y entre punto y punto, o nodo y nodo, las funciones son las que interpolan, ¿sí? La función solución dentro de cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces, en cada uno de los elementos uno va a decir, bueno, aquí en el phi 1 vale esto, en el phi 2 valdrá aquello, y entre medio, y bueno, las funciones n1 y n2 nos van a dar la interpolación, ¿sí? Entre esos dos valores, que son los valores de las funciones de la función incógnita en los nodos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene interesante esta manera de definir las funciones de interpolación, que directamente le atribuyen a los parámetros un significado físico, ¿sí? Porque si esta función es la distribución de la temperatura, entonces estos parámetros van a representar la temperatura en los nodos, ¿sí? Hago mención a la ecuación porque una de las posibilidades es interpretar a esta ecuación de segundo orden como una ecuación de conducción de calor, ¿sí? Si tuvieran otro significado, bueno, podría ser la carga o podría ser, bueno, distintas aplicaciones, ¿sí? De la mismo aspecto de la ecuación diferencial, como veíamos en la clase introductoria, en la introducción que está puesta en la PEDCO, que un mismo dominio uno le puede estudiar distintos aspectos, y entonces lo que va a cambiar va a ser el significado que van a tener esta función solución, y por ende, en este caso, los parámetros. En un caso será, insisto, temperatura o presión o carga o lo que sea, ¿ok? Entonces, eso es como interesante porque ahora uno le un nexo a los parámetros. Los parámetros son, insisto, los valores que toma la función solución en los nodos. Bien, entonces aquí lo único que uno puede hacer es, como esto es un parámetro, lo puedo sacar afuera, entonces ya puedo ir agrupando de distintas maneras.
entonces directamente uno puede de estos dos primeros términos sacar como factor común el phi sub m, ¿sí? Entonces ahí me quedaría la expresión para el KLM de, aquí está todo omega, y aquí está el FL en todo omega. ¿Sí? Y nuevamente poner esta cuestión de que la propiedad de las integrales, la integral en todo el dominio es la suma de las integrales en los subdominios o elementos. Entonces uno dice, bueno, vamos a ir desde el nodo I hasta el nodo J, que me define uno de esos 4 elementos que habíamos dividido, en este caso, nuestro dominio, en ambas integrales, y lo mismo para el término F, ¿sí? Y quedan todavía los que estaban en la llave, todavía los tenemos, no nos tenemos que olvidar de ellos, porque estos definen nuestro problema, nuestra solución al problema, perdón, y los vamos a seguir teniendo, pero por el momento los vamos a dejar bien anotaditos en un papel con resaltador. Bien, una vez que podamos calcular todo esto, le sumemos estos términos, ¿sí? Cómo influyen en el sistema ensamblado, vamos a obtener lo mismo que obteníamos en residuos ponderados, K por phi o K por A, era en el caso anterior, más F igual a 0. Bien, entonces como ahora ya sabemos que vamos a discretizar con segmentos de 2 nodos, lo que podemos hacer es escribir nuestras funciones de interpolación. En este caso están en globales. Podemos plantear la transformación afín. Podemos encontrar el inverso jacobiano. Y entonces podemos pasar a vivir, ¿sí?, en el dominio del elemento propio. ¿Sí? Podemos pasar a lo que se dice la formulación local del elemento usando estas funciones muy sencillas que, insisto, son las mismas para cualquier elemento que tiene de un problema unidimensional y que tiene 2 nodos. Las derivadas son muy sencillas, las podemos calcular todo lo que necesitamos para hacer los cálculos, podemos hacer la transformación afín, podemos relacionar diferencial de X con diferencial de Z, aquí aparece, ¿sí?, la inversa del jacobiano, y después reemplazamos usando regla de la cadena. Esto es, obviamente, no se asusten, esto es totalmente genérico, pero en este caso particular queda algo muy sencillo, ¿sí?, porque la derivada de la NL respecto de Z vale un medio o menos un medio. Esto también es un número, esto también es un número, y así todos son numeritos, ¿sí? Y aquí ya pasan a ser esas dos funciones, que es un medio de 1 menos Z y un medio de 1 más Z, con lo cual tampoco es algo extremadamente complejo. Esta es, obviamente, un montón de numeritos, ¿sí? Y esta aquí tengo funciones, pero son simples. Entonces, si viene así, da un poco de susto, pero en realidad es muy sencillo. Entonces ahí vamos transformándolo para calcular, ¿sí?, la parte que proviene de la ecuación diferencial, tanto para la matriz K del elemento cualquiera de esos 4 elementos, como del vector F de esos 4 elementos. En este caso, la función fuente de este ejemplo es muy simple, ¿sí? Esperen que los estoy buscando, aquí estamos, ¿sí? F de X es simplemente X. Entonces, esta función es lineal. Si hago una interpolación paramétrica lineal a una función lineal, ¿cómo va a ser esta interpolación paramétrica? Exacta, ¿sí? Entonces no sería necesario que yo parametrice la fuente, insisto. Aquí simplemente a los efectos de ver que es posible, y que tampoco es una tremenda complicación, porque sería evaluar esa función, ¿sí?, en cada extremo, en las coordenadas de cada nodo del elemento, multiplicarla por las funciones de interpolación de ese elemento particular,
usar la transformación afín y fíjense que están cambiados los extremos de integración, ¿sí? Porque pasamos al elemento maestro, donde todos los cálculos son más sencillos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para el nodo I, para el nodo J, y lo único que cambia es la función de peso. Y con esto podemos obtener las 4 componentes, con las expresiones anteriores, las 4 componentes de la matriz asociada a un subdominio o elemento, ¿sí? Y el vector de términos independientes que corresponde a ese subdominio o elemento. Podemos hacerlo tanto para la contribución que proviene tanto acá como a F de la ecuación diferencial como de las condiciones de contorno. En este caso vamos a estar haciendo la primera parte, ¿sí? Que es lo que proviene de la integración en cada subdominio o elemento de la ecuación diferencial. Y si se fijan, nos quedan resultados que dependen de la longitud del elemento y el resto son constantes. Y entonces es muy sencillo y totalmente genérico. Entonces, al cambiar de un elemento a otro, lo único que tendríamos que hacer es calcular la longitud, reemplazar, y ya tendríamos calculadas las componentes de la matriz asociada a ese elemento, al menos la contribución que proviene de la integración de la ecuación de gobierno, ¿sí? Entonces aquí está sintetizado, ¿sí? La matriz del elemento, la parte de la matriz del elemento que proviene de la ecuación de gobierno, la ecuación diferencial, y lo mismo para el vector de términos independientes, lo que proviene, ¿sí? De la integración de la ecuación de gobierno. Bien, entonces, ¿quiénes van a ser? Van a ser los dos parámetros asociados a los dos nodos de extremo. Entonces, uno dice, bueno, a ver, para el elemento 1, el nodo I es el 1 y el J es el 2, ¿sí? Que uno ya los estableció en el momento en que hizo su discretización. Con eso tiene las coordenadas de esos nodos, ¿sí? J y XY, puede calcular la longitud del elemento, entonces puede calcular F1 y F2, ¿sí? Que en este caso recuerden que la fuente era X simplemente, entonces era simplemente evaluar eso en los nodos extremos. Con eso tenemos la interpolación de la fuente. Insisto, no sería necesario o imprescindible en este caso, pero sí es importante al momento de sistematizar los cálculos para que existan la profusión que hay de programas de elementos finitos para resolver ecuaciones diferenciales. Tomo en cuenta lo que obtuvimos haciendo la integración en el elemento maestro, ¿sí? Reemplazo y obtengo directamente, sacando las cuentas, quiénes son las componentes del elemento 1 y de la matriz de rigidez asociada al elemento 1, voy a hacer correcta, y del vector de términos independientes asociado al elemento 1 y quiénes son los parámetros, ¿sí? Globales, ¿sí? Y locales correspondientes a ese elemento. Lo mismo hago para el elemento 2, lo mismo hago para el elemento 3, lo mismo hago para el elemento 4. Entonces, lo que me queda ahora es hacer uso de la aditividad, o sea, de eso que hicimos allá hace un rato, donde habíamos reemplazado la integral en todo nuestro dominio como la suma de las integrales en cada subdominio o elemento. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es obtener la matriz global de nuestro problema y el vector de términos independientes globales de nuestro elemento, de nuestro dominio, perdón, como la suma de los que ya hemos venido calculando, K1, K2, K3, K4, que son las matrices asociadas al elemento 1, 2, 3 y 4, y lo mismo para los vectores F, ¿sí? Y recordar que nos habían quedado 3 términos de las condiciones de contorno encerrados en una llave, ¿sí? Sí, eso es imprescindible que los tengamos en cuenta porque si no, no estaríamos resolviendo nuestro problema, ¿ok? Bien. Entonces uno puede eso tenerlo en cuenta y uno dice, bueno, el elemento 1 tenía al nodo 1 y al nodo 2. Entonces las contribuciones van a estar puestas en nuestra matriz global de esta manera. El vector F1 también van a estar asociados a 1 y a 2.
el elemento 2 tenía que ver con el nodo 2 y el nodo 3. Y el F, obviamente, con 2 y con 3, 2 y 3. El elemento 3 con el nodo 3 y el nodo 4, ¿sí? Y por eso aparecen aquí, 3, 4. Y el último elemento con los nodos 4 y 5, por ende, con estos parámetros asociados, y el F estaría asociado, obviamente, a la cuarto y el quinto componente. Entonces, ahora sí, todas estas matrices, una vez que están ubicadas correctamente y los vectores pueden ser sumados, ¿sí? Para obtener la matriz de todo mi sistema, el vector de todo el sistema, y aquí tenemos todos los parámetros, con lo cual logramos escribir K por phi más F igual a 0. Pero todavía no terminamos, ¿sí? Porque nos quedan los términos que habíamos dejado en la llave, ¿sí? Que son los que provenían de nuestras condiciones de contorno de nuestro problema, ¿ok? Bien, antes de pasar a lo que quedó guardado en la llave, en general lo que uno puede decir que esta matriz, tal cual la obtuvimos hasta aquí, ¿sí? Es una matriz de tipo singular, ¿sí? O sea, tiene solución, pero tiene infinitas soluciones, con lo cual no nos es útil para la ingeniería. Nosotros tenemos que tomar decisiones a partir de las soluciones que obtengamos. Entonces, obtener infinitas soluciones no nos permite tomar ninguna decisión, con lo cual, hasta aquí, si bien esto es sistemático y está todo bonito, pero esta matriz no tiene inversa y no tiene una solución única tal como está hasta este momento. Recuerden que todavía tenemos que hacer uso de esos términos que nos quedaron en la llave, ¿sí? Y lo mismo a este vector F, ¿sí? En estos casos observan que hay unos asteriscos, ¿sí? Que están asociados ¿a quién? Al phi 1 y al phi 5, que son los nodos que están al inicio y al final. O casualidad, no, casualidad no. Son los puntos que tienen condiciones de contorno, porque son el contorno de nuestro dominio, ¿sí? Entonces, bueno, otra característica que tiene esta matriz es que forma una banda, ¿sí? Tiene elementos no nulos alrededor de la diagonal principal y la diagonal principal, y después aparecen ceros. Y eso es consecuencia de la forma particular en que se definen las funciones de interpolación, ¿ok? Y además es una matriz simétrica. Bien, hasta aquí las características de la matriz K. Opa. Bien, entonces ahora tenemos que hacer uso, ¿sí?, de los términos que nos quedaron en nuestra expresión del residuo, después que encontramos la forma débil, después de que encontramos el valor del WL barra en X igual a 1, ¿sí? Que ya lo habíamos elegido. Entonces nos quedan remanentes estos tres términos. Entonces vamos a tomar el del medio, que es la que proviene de la condición esencial o tipo Dirichlet, ¿sí? Que dice que en este caso, para este problema particular, que el phi en 0 vale 0, en X igual a 0. Entonces, si uno piensa en la forma en que fue armada esta interpolación paramétrica, uno dice, bueno, si yo evalúo la interpolación paramétrica en X igual a 0, ¿sí?, ¿quién va a sobrevivir de toda esta interpolación paramétrica? La N1, la asociada a ese nodo, ¿sí? Y va a valer 1, ¿ok? Entonces uno puede ir a la ecuación una vez que ya asume todo esto, ¿sí?, y reconstruir la primera ecuación completa. Y esto es lo que está armado aquí abajo, ¿sí? Está asociado a phi 1 y a phi 2, y aquí aparecería un asterisco, ¿sí? Entonces lo que estaba recién diciendo es decir, phi 0 va a ser en este caso igual a la phi sombrero en 0, que va a ser phi 1 por N1, pero la N1, como recién vimos, valuada en X igual a 0, vale 1. Entonces directamente este phi 1
si toma el valor 0, cumple exactamente con la condición de contorno, no tenemos residuo en ese punto, con lo cual, si estuviéramos en residuos ponderados, esta ecuación nunca la hubiéramos armado. ¿Chan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Y recuerden que en residuos ponderados nos aparecía ecuaciones en todos aquellos puntos donde teníamos residuo, ¿sí? No donde no teníamos residuo. Entonces, lo que sucede es que esta ecuación va a dejar de existir, por así decirlo, ¿sí? De nuestro sistema luego de haber hecho el proceso de ensamblado. ¿Sí? El proceso de ensamblado es haber sumado las contribuciones de todos los elementos para obtener esta matriz, la 20. ¿Sí? Esta primera ecuación dejaría de existir por el hecho de que, debido a la forma particular en que la que estamos definiendo nuestra interpolación paramétrica, hace que, al tener una condición de tipo Dirichlet o esencial, el residuo sea 0. ¿Ok? Me dice, pero, ¿sí? Bien, pero, la razón para la cual vamos a sacar esta ecuación completa es esa, nuestro residuo es 0, ¿sí? Una aclaración, ¿sí? Que en este caso nuestra condición de contorno dice que el valor de la función en x igual a 0 vale 0. ¿Qué pasaría si la función, la condición de contorno fuera que esto en vez de ser 0 fuera, no sé, un número cualquiera, 3,4? ¿Qué pasaría? Y que nuestro parámetro phi sub 1 valdría 3,4, ¿sí? Porque la n1 va a seguir valiendo 1 en x igual a 0. Y el residuo va a seguir siendo 0. Pero atentos, ¿sí? Atentos, que aquí la siguiente ecuación, ¿sí? Va a tener un valor no 0 que va a estar multiplicado por ese phi 1, ¿sí? Que no es incógnita, ya lo conocemos, vale 3,4, ¿sí? Entonces, este número que está aquí en la matriz ya ensamblada, multiplicado por 3,4, se va a sumar a la componente del vector de términos independientes, que va a ser modificada, ¿ok? El resto, en este caso, iría multiplicado 0 por 3,4, 0, 0 por 3,4, 0, 0 por 3,4, 0. Consecuencia de todo esto es, la primera ecuación sale de nuestro sistema, ¿sí? Porque el residuo es 0, y la primera columna, ¿sí? Pasa, vamos a decirlo así, a sumarse a este vector de términos independientes. ¿Ok? Entonces, tener cuidado cuando la condición no es 0, porque esa condición Dirichlet no 0 nos afecta al vector de términos independientes. ¿Ok? En cualquier momento se termina de vuelta el Zoom. Ya para la próxima esperemos que o estemos presenciales o tengamos un Zoom que dure más tiempo. Bien, entonces ahora lo que seguimos es primera ecuación, ¿sí? Eso es lo que nos sucede. Y luego tenemos otro término que nos quedó en las llaves, que es n1 por la derivada de phi respecto de x en x igual a 0, que es donde tenemos nuestra condición de tipo Dirichlet. Entonces, lo que podemos hacer es escribir esa ecuación de nuevo, ¿sí? Incorporando, ahora reemplazando ese asterisco por la condición correspondiente. Y esto uno dice, bueno, pero si la ecuación salió de nuestro sistema, entonces, ¿por qué la tenemos en cuenta? Y porque una vez que conozcamos el valor de phi 2, porque el phi 1 ya lo conocemos por la condición Dirichlet, esta ecuación nos va a permitir estimar, ¿sí? Esto que es el gradiente, ¿sí? En x igual a 0. O sea, estimar la pendiente de la función solución en x igual a 0. Entonces, simplemente le escribimos, K11 y K12 ya a estas alturas son conocidos. Phi 1
para el caso particular, ¿sí? Es 0 en este caso, podría no serlo, recuérdenlo, tengan cuidado con eso. Phi2 todavía no lo conozco, entonces de aquí despejo la derivada de phi a de x en x igual a 0, y entonces una vez que conozca Phi2 voy a poder estimar, insisto, este gradiente en x igual a 0. Bien. La otra condición es la condición natural, ¿sí? Que es este asterisco que aparece aquí. Entonces podemos escribir la última ecuación del sistema luego de haber hecho el ensamble, ¿sí? Reemplazarlo, escribir los valores que ya obtuvimos en nuestra función. Esta ya teníamos quién era la WL barra, ¿sí? Porque lo habíamos hecho al momento de encontrar la forma débil y haber elegido la WL barra para eliminar la derivada, ¿sí? Que provenía de la condición de contorno, y solo nos quedaba el valor. Bien, entonces ahí tenemos una modificación, ¿sí? Nuevamente del término independiente, lo cual, una vez que eliminamos la primera ecuación, la primera columna, ¿sí? En este caso particular solo nos quedan los parámetros incógnita. Esta matriz ahora sí tiene inversa, la puedo resolver para encontrar los valores de estos parámetros, que son los que están a continuación. Una vez que conozco los valores de los parámetros, puedo escribir las funciones en globales, ¿sí? Para aproximar a la función solución por tramos, ¿sí? En cada uno de los 4 elementos puedo tomar la interpolación de la primera de las condiciones de contorno, ¿sí? Ahora conozco el valor de Phi2 y puedo estimar el valor, ¿sí? Del gradiente, o si quieren pensarlo, la derivada de la Phi sombrero en x igual a 0. Y eso da aproximadamente 1. Y luego puedo verificar, por ejemplo, que también se cumplimentó la condición natural o Neumann, ¿sí? En x igual a 1, haciendo el reemplazo. En este caso es el otro extremo que tiene que ver con el elemento 4, ¿sí? Entonces puedo calcular la derivada de la función de interpolación paramétrica. Tengo los valores de Phi4 y Phi5, reemplazo sus valores, saco las cuentas y eso da aproximadamente 1. ¿Sí? Aproximadamente 1. En este caso, y en muchos casos, las condiciones de tipo naturales, ¿sí? En elementos finitos solo van a ser aproximadas, nunca van a ser exactas como las Dirichlet o esenciales. ¿Ok? Bien, aquí hay otra modificación, ¿sí? Para adaptar este problema al que ya habíamos, lo que ya está resuelto para interpolación paramétrica con funciones por tramos, ¿sí? Que estaba resuelto ya, y en este mismo sistema ensamblado lo que hacemos es cambiar la condición de contorno, decir, bueno, que la phi sombrero es 0 en x igual a 1, en el caso anterior teníamos, ¿sí? Entonces ahora el parámetro asociado a la primera ecuación y a la última, ambos valen 0, que eso coincide con lo que habíamos resuelto por residuos ponderados. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que se va a reducir en la primera ecuación no va a existir, ¿sí? Porque el residuo es 0. La última ecuación tampoco va a existir porque el residuo es 0. Tampoco van a existir, en realidad se van a pasar, ¿sí? Si fueran no 0 las condiciones de contorno al vector de términos independientes. Puedo resolver, puedo encontrar los valores de los parámetros y lo pueden verificar. Va lo mismo que lo que ya habíamos hecho usando residuos ponderados Galerkin, ¿sí? Con funciones lineales globales definidas por tramo lineales. Para redondear con todo esto, es decir, bueno, elementos finitos es un caso particular del método más general que es residuos ponderados. Y lo puedo utilizar para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí?
Por el momento son ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Unidimensionales, pero vamos a ver que toda esta metodología también se puede aplicar a cuando tengamos que obtener soluciones aproximadas, obviamente, a ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. ¿Preguntas? Me dejaron sola. No, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro que sí. En el caso de cuando te queda la matriz K y la matriz F, las genéricas, Sí. ¿quedan así en todos los casos o solo para ese ejemplo? En general queda así en todos los casos. O sea, queda una expresión para la matriz K del elemento maestro y para el F del elemento maestro que provienen de la ecuación de gobierno, ¿sí? Después, en los programas de elementos finitos están además las contribuciones que por el momento, ¿sí? Nosotros estamos tratando de forma separada, pero también son contribuciones. En este caso vamos a analizar, vamos a pensarlo un poquito, vamos a analizar todo este proceso, pero vamos a hacerlo, a ver, denme un segundo que busco, estaba más arriba. Aquí, ¿sí? Este es todo nuestro dominio y si se fijan, solo el elemento 1 y el elemento 4 tienen contorno en el contorno de nuestro dominio, que son en el x igual a 0 y en el x igual a 1, ¿ok? Entonces, las contribuciones, estas que están aquí, a esos dos elementos, en este caso al 1 y al 4. Si uno hubiera puesto 10 elementos, ¿sí? Y los hubiera hecho así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Ordenaditos, por simplicidad simplemente. Uno diría, bueno, el elemento 1 y el elemento 10 van a tener contribuciones asociadas a este residuo que quedó acá encerrado en la llave. ¿Ok? Todos los que están en el medio, en este caso el 2 y el 3, y en el otro caso de los 10 elementos, del 2 al 9, no van a tener contribuciones en esto. ¿Por qué? Porque esos elementos no van a tener ninguno de sus perímetros, vamos a decirle así, en el contorno de nuestro dominio. Entonces, esto solo se hace en poquitos elementos, no en muchos, ¿sí? Todos tienen cálculos que provienen para obtener la K y la F, que van a provenir de la ecuación de gobierno, pero solo unos poquitos elementos, ¿sí?, de la discretización total van a tener contribuciones que provengan de las condiciones de contorno. ¿Se entiende eso? Las expresiones a las que arribamos, ¿sí?, las del elemento maestro, que iba ahí tu pregunta, esto es el procedimiento como estándar, ¿sí?, de lo que se hace en elementos finitos para una dada ecuación diferencial